Desde 2010, el acueducto Independencia desvía ilegalmente millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui, provocando una gran escasez de agua para la tribu yaqui que hace peligrar su existencia. Paralelamente, su territorio se ha inundado de drogas y violencia. En este momento de crisis, la tribu ha iniciado una enérgica resistencia y lucha política por preservar su territorio, su agua y su existencia que le llevará a buscar en su identidad cultural la salida del laberinto. Mientras el territorio es asolado por el despojo del agua del río Yaqui, una poderosa droga inunda la comunidad, la metanfetamina. Con la droga llegó la violencia del narcotráfico y el crimen organizado. Inmersos en una lucha política por la defensa de los recursos naturales, los yaquis deberán enfrentarse también a batallas íntimas relacionadas con los problemas de adicción. El documental Laberinto Yo-M se interroga sobre la posible relación entre el despojo de los recursos naturales y la reciente aparición de esta nueva droga en su territorio. Laberinto Yo-M retrata entonces la difícil situación por la que atraviesa la tribu yaqui de Sonora y su ancestral defensa por el territorio y el agua de su río. Este es un episodio especial del podcast de Enrique Figueroa MX. Bienvenidos. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos lanzando un episodio especial. Creo que septiembre va a ser el mes con más episodios que haya, y eso que agosto no estuvo nada bajo en número de episodios de podcast, pero bueno, es que hay mucha información y también hay muchos estrenos de cine y estrenos de cine que me interesa difundir, y uno de ellos es justamente la película con la que pues, tenemos este episodio, y para ello tengo a su realizador, que es Sergi Pedro Ros, es director de Laberinto Yo-M. Sergi, bienvenido a este podcast, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo y por la entrevista. Pues bueno, este documental, Laberinto Yo-M, nos cuenta nada más y nada menos que pues, la problemática tremenda de la tribu yaqui, que es tan, ¿cómo decirlo?, tan reciente, o sea, es algo que estamos viviendo en el momento en el que estamos haciendo esta entrevista. Sergi, tú eres de Valencia, viniste joven aquí a México. Cuéntame primero qué fue lo que te animó y te gustó de este país para emprender y hacer tu carrera por acá. Nada mal para empezar. Bueno, yo estaba estudiando Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y me dieron un intercambio, ¿no? Entonces me dieron a elegir tenía posibilidad de ir a Australia o a México, y dije no, a México, directo a México. Por muchas cuestiones, por cuestiones culturales, no sé, había ahí como una afinidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que llegué aquí, no defraudó para nada. Al poco tiempo pues ya tenía como un buen círculo de amigos y la verdad es que no sé, hay como una actitud aquí de bueno, está jodido pero sí se puede, y ese sí se puede creo que fue una de las cosas fundamentales que me hicieron quedarme aquí, ¿no? Aunado con la posibilidad que tiene que ver con esto, de poder estudiar cine, que era pues mi sueño desde siempre, y bueno, tanto fue así que terminé haciendo mi ópera prima, que se estrena pues justo este fin de semana, ¿no? Está jodido, pero sí se puede, sí, finalmente digamos que es como una especie de realidad que vivimos aquí en México. Y cuéntame, ¿qué estabas haciendo en Veracruz, que es donde tienes este primer contacto con el pueblo yaqui, Sergi? Bueno, yo fui a Cumbre Tajín invitado a presentar mi primer cortometraje, y ahí fue que en esos días tuve la fortuna de conocer a la tribu yaqui, yo creo que por lo más alto, ¿no? Que es a través de la danza del venado, que me pareció una expresión artística impresionante, ¿no? Abrumadora. Me quedé totalmente anonadado al verla, porque bueno, era un derroche de arte y de espiritualidad enorme por parte de los danzantes. Y luego dio la casualidad de que éramos vecinos de casa de campaña y nos hicimos amigos, ¿no? Y a partir de ahí es que ellos en esos días me terminan contando pues que
que son adictos al cristal, ¿no? Me lo cuenta una persona en particular y luego me lo cuenta otra, y todos desde el yo, ¿no? Desde el individuo. Y eso me llamó bastante la atención. Tanto es así que regresé a la Ciudad de México y me puse a investigar quiénes eran los yaquis y qué pasaba con ellos, ¿no? Dónde estaban, etcétera. Yo en aquel entonces era un 100% desconocedor de la tribu yaqui, no sabía nada de ellos, nunca los había escuchado ni siquiera nombrar, lo cual me parece muy fuerte. Y bueno, me di cuenta enseguida de que tenían un conflicto abierto muy importante por el despojo de las aguas del río Yaqui a través de la obra decretada ilegal por la Suprema Corte de Justicia, por el acueducto Independencia, que está despojándolos de 75 millones de metros cúbicos al año, y que, bueno, que es la estocada final contra el río Yaqui, ¿no? Lo que hace que termine de no llegar ni una gota de agua al territorio yaqui, lo cual, bueno, me parece algo espeluznante, ¿no? Que todo un pueblo esté viviendo una escasez de agua así por una decisión política que además es ilegal, ¿no? Creo que esto fue como el vínculo entre esa introducción de metanfetamina, de la cual yo me percaté, porque esto pues, era un secreto a voces, pero al fin y al cabo un secreto, y el despojo de las aguas. Creo que ese vínculo era muy importante hacerlo. Y fue lo que intentamos hacer en Laberinto Yoeme, ¿no? Como vincular estas dos caras de la misma moneda, y la moneda, lamentablemente, es una guerra de exterminio contra la tribu yaqui, es un genocidio, y creo que, bueno, esos son crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de algo muy serio. Nos planteas este primer contacto, Sergi, con la tribu yaqui. Nos platicas justamente de, sí, estas imágenes que se presentan en el documental, que son tremendas, ¿no? Un río que tiene su nombre y un río que está seco, una comunidad que está ligada, pues como la humanidad, al agua, ¿no? Pero ¿cómo fue ya finalmente el desplazamiento hasta esta zona y qué fue lo que te fuiste encontrando y cómo fue un poco ya a partir de ese momento las primeras construcciones que tuviste del laberinto Yoeme? Compleja la pregunta. Me fui encontrando una sociedad muy valiente, una sociedad luchadora, una sociedad que sabe que está inmersa en un momento muy complejo y muy complicado de su historia, que sabe que es odiada por aquellos que tienen el poder, que se lo hacen saber a través de la muerte constante, de la violencia constante que les hacen llegar a su territorio, ¿no? Me encontré a un pueblo que está firme consigo mismo y que defiende su cultura a capa y espada, pero no defenderla no, mi cultura es lo más importante, no, defenderla de ejercerla constantemente, ¿no? De no dejar de ejercerla, de tener esa relación tan cercana y tan constante consigo mismos a través de toda la expresión cultural que rodea a la tribu yaqui, ¿no? Un pueblo que sabe quién es, y eso es muy importante, ¿no? En estas épocas tan posmodernas, ¿no? Donde parece que las identidades se diluyen en pos de relatos inventados desde el poder y no desde relatos construidos desde lo comunitario, desde lo que uno realmente es, ¿no? Uno es pues, desde donde nace y desde donde se ejerce una cultura propia. Y creo que esto los yaquis lo tienen muy claro, ¿no? Al mismo tiempo, pues encontré también una sociedad muy empobrecida a nivel económico. Hay muy pocos recursos en el territorio yaquis. La gente pasa hambre, la gente pasa sed, ¿no? Entonces, lo que realmente me encontré es un territorio plagado de injusticias, y de injusticias que tienen que ver no con cuestiones azarosas, sino con decisiones políticas tomadas así, pensadas, ¿no? Al fin y al cabo, la tribu yaqui es un pueblo indígena originario, que es dueño y depositario de su territorio y de las aguas
de su río Yaqui, ¿no? Y eso está establecido a través de un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas. Está en la ley, no es una cuestión ahí abstracta que se les haya ocurrido a los yaquis, ¿no? Entonces, parece ser que eso no termina de gustar a las élites blancas de este país, que son las que mueven megaproyectos, ¿no? Las que destruyen territorios con minas a cielo abierto, las que apalancan negocios y tierras a través del despojo de las aguas, las que son capaces de envenenar el río Sonora, ¿no? Para justificar que las únicas aguas a las que se puede acceder son las del río Yaqui. El enfrentamiento que retrata Sergi, pues es un enfrentamiento muy complejo, es un enfrentamiento que podríamos también decir, pues es de muchas, muchas décadas. Déjame ver si a ver si no lo erro, a ver si no me equivoco, pero estoy viendo en la imagen, la gente que nos escucha no sabe, pero nos estamos grabando en Zoom. Y en Zoom, pues te pedí que apagáramos las cámaras porque tenemos ahí algunos problemitas con el video, pero veo tu imagen de perfil. ¿Es acaso la imagen de Érase una vez en el oeste? Soy yo en el territorio Yaqui, en un scouting. Ah, muy bien, pero es que me remite mucho Mi, a... mi retrato favorito que hizo mi director de fotografía, estábamos haciendo el scouting para la película y estábamos viendo cómo quedaría colocar elementos en ese desierto. Estábamos planeando una de las secuencias más hermosas del documental, que son las danzas de venado. Y entonces estábamos viendo, bueno, pues scouteando, ¿no? Trazando, haciendo trazos, planos, etcétera. Bueno, terminó siendo mi retrato favorito. Aunque no lo parezca, soy muy introvertido y a nivel simbólico metafórico me representa mucho ese retrato. Bueno, es que ese retrato a mí me remite a, sí, a quizá una de las escenas más emblemáticas de Érase una vez en el oeste de Sergio Leone, en donde el personaje de Claro, Henry Fonda va apareciendo, ¿no? Entre la penumbra. Y bueno, remitía un poco a eso porque, bueno, además de que es una de mis películas favoritas, es una película que retrata un poco todo este embate siempre pues del capitalismo, ¿no? En este caso ahí representado por la locomotora. Y hablaba un poco sobre estos elementos comunes porque pues también en los Estados Unidos pues hubo un embate con las poblaciones originales a través de muchas de estas situaciones, ¿no? Los desplazaban de sus territorios. Se sabe también que hay un asunto de fuerte de adicciones, ¿no? Y estas cosas nos remiten a estrategias que han sido utilizadas pues desde hace tiempo, justamente por estos hombres blancos a los que le tienen inclusive los yaquis un término y que tú también mezclas en una leyenda o en un relato con el que arrancas el documental. ¿Qué imágenes de esto ibas pensando y cómo ibas construyendo esto, Sergi? Bueno, en primer lugar, evidentemente esta película tiene, bebe, ¿no? de todo el cine western y Sergio Leone es una gran referencia para mí, ¿no? Y da la casualidad de que esta película sucede en el oeste también, ¿no? En el lejano oeste del desierto de Sonora, donde nadie se acuerda que hay pueblos originarios y que están siendo exterminados. Empezamos la película así porque a mi modo de entender, lo que sustenta de la manera más fuerte a la tribu yaqui es su propia identidad. Por tanto, queríamos ser un reflejo de esa identidad. Las identidades, a mi modo de ver, se construyen así, ¿no? Se construyen con tus abuelos contándote quién eres alrededor de un fuego. Y así queríamos empezar la película, ¿no? La cultura, la de todos, no solo la de la tribu yaqui, no deja de ser un relato construido por nosotros mismos para no perdernos en la vida, ¿no? Para tener un lugar, ¿no? A donde agarrarnos cuando nos sentimos perdidos, saber quiénes somos. Es como una de las preguntas más importantes en el ser humano, quién soy, hacia dónde voy, ¿no? Y esto los yaquis lo tienen muy bien definido, ¿no? Y es muy interesante cómo ellos se cuentan a sí mismos. Por lo tanto, para mí era fundamental en Laberinto Yoeme que estuvieran esos relatos propios de la tribu yaqui narrados en su propia lengua, ¿no? Que considero además
que la lengua es un vehículo fundamental de la cultura, la lengua materna, en este caso el Hyaknoki, el yaqui. El próximo mes está anunciado, Sergi, que el gobierno de la República, encabezado actualmente por Andrés Manuel López Obrador, ofrecerá un perdón a los pueblos yaquis por los asesinatos perpetrados durante la época del Porfiriato, pero ya lo marcabas ahorita, y también lo mencionaba yo al inicio de esta charla, eh, eso está sucediendo. O sea, se va a pedir perdón por algo que pasó hace más de 100 años, pero ¿qué es lo que está sucediendo con lo actual? ¿Qué dificultades te fuiste encontrando al retratar esta historia en el camino frente a todos estos múltiples intereses y embates que el pueblo yaqui está viviendo hasta nuestros días? Pues mira, Enrique, pensamos que esto es clave, lo que acabas de decir, porque ofrecer un perdón por algo que sucedió hace mucho tiempo está muy bien y es súper necesario y creo que es una muy buena iniciativa, pero no sirve de nada, no sirve de nada cuando acaban de asesinar a dos personas muy importantes para la tribu yaqui, para la tropa Yoeme, como lo son Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano Domínguez, quienes fueron luchadores medioambientalistas en la defensa del río Yaqui y del territorio, personas fundamentales para la lucha por el agua y que desde luego han sido personas fundamentales para el laberinto Yoeme, porque uno fue el precursor de esta historia, de las primeras personas que creyeron en esta historia y que hicieron porque la película existiera, y el otro fue nada más y nada menos que el productor de campo de esta película, ¿no? Y esos asesinatos parece que a nadie le importan, ¿no? Para mí esto es un hecho sin precedentes y es un mensaje muy duro hacia, no solo hacia la tribu yaqui, sino hacia todos los defensores tanto de derechos humanos como medioambientalistas de este país. Y creo que eso está pasando muy inadvertido. Y está muy bien que el gobierno quiera pues tener un muy buen rédito político teniendo a la tribu yaqui de su lado y pidiendo perdón, pero eso no va a servir de nada si no cambia la situación al interior del territorio yaqui. Porque si este genocidio no se detiene por muchos perdones que pidan, la tribu yaqui seguirá sufriendo sus carnes día a día y escuchando todas las noches cuando caiga el sol las balaceras. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. No podemos tener una serie de actos simbólicos cuando no se restituye la paz y las condiciones de vida digna en un territorio que está totalmente empobrecido y saqueado por culpa de los intereses políticos de la clase dominante de este país. Para hacer negocios en este país hay que pedir permiso al narco. Para hacer fiestas o eventos hay que pedir permiso al narco. ¿Tuviste algún acercamiento a alguien que te dijera, oye, no puedes hacer esto? O No, algún... en esta zona cuando estuviste filmando, Sergi? nunca tuve ningún contacto con nadie perteneciente al crimen organizado que yo sepa. Porque finalmente también, y algo muy duro que se retrata también en el documental, es que, pues bueno, está este embate, por así decirlo, abierto, directo, pues de las empresas que son principalmente las interesadas y que ahí también podremos entrar en un debate de quién dirime el poder realmente en nuestro país y en realidad a nivel mundial, eh, subsecuente por la situación del gobierno que ya marcamos o de los gobiernos. Y, y sin embargo también está esta presencia de que pues, cuando no se puede, y lo menciona, se menciona en el documental, cuando el gobierno no puede, pues ahí están quienes hacen ese trabajo sucio. Mencionabas que desde el inicio que tuviste contacto con los yaquis, te encontraste con estos efectos de la drogadicción. En el documental también se marca los efectos nocivos del alcoholismo. Y si no es a partir de ahí que se debilitan al pueblo yaqui, pues están estos asesinatos directos como de gente que ya marcaste como Luis Urbano y Tomás Rojo. ¿Cómo fue el retrato y acercamiento a esta situación tan delicada, Sergi? Fue complicado. Pasa por una serie de, eh,
¿cómo decirlo?, de reflexiones políticas al respecto también de cómo va a ser la representación a nivel cine documental de toda esta situación que desde luego pues no es fácil de entender así a bote pronto en la primera reflexión, ¿no? Se llevó a cabo todo un trabajo reflexivo al respecto de cómo es que vamos a narrar esto, cómo es que vamos a contar todas estas cosas que son importantes, que están entrelazadas entre sí, que están relacionadas, ¿no? que son el sentir total de todos los personajes de la película y cómo al final, pues esto es narrativa, ¿no? Cómo construimos una narrativa que sea entendible y que sea aceptable también por el público, que no canse, que no aburra, pero que al mismo tiempo sea fuerte y que no nos dejemos nada fuera del tintero, ¿no? Fue todo un juego de balanzas y de acomodos para poder ofrecer una historia que reflejara aquella realidad que nosotros estábamos viendo con nuestros propios ojos, ¿no? Que queríamos traducir al lenguaje cinematográfico. No sé si respondí bien tu pregunta. Sí, ahorita vamos a entrarle justamente al asunto del lenguaje cinematográfico porque si bien ya medio he mencionado algunos aspectos, la película es muy bella en esos aspectos, en los visuales, ¿no? Porque la verdad es que la historia que retratas es muy dura. Pero vamos, antes de irme a un breve corte, Sergi, para hacer un documental y para presentar las historias que presentas, pues debe haber un acercamiento con la comunidad. ¿Qué fue lo más difícil de ganarse un poco la confianza? ¿O ellos estaban abiertos a decir, porque pues también así lo vemos y se percibe, de decir, a ver, esta es nuestra historia y queremos que la sepan porque forma parte de nuestra lucha, ¿no? No fue gratis ganarse la confianza de la tribu Yaqui. Tuvo que ver pues con toda una serie se construyó una relación, ¿no?, de amistad y de colaboración y sobre todo de afinidad. Muchos ya aquí se preguntaban pues si les iba a convenir que yo estuviera allí haciendo una película y bueno, se lo preguntaban con todo el derecho del mundo, ¿no? Y tenían toda la razón de preguntárselo porque pues la experiencia les dice que cada vez que han tenido un contacto con un externo, pues han terminado haciéndoles daño o ha terminado mintiéndoles o ha terminado, maltratándolos de alguna manera. En este caso, pues tal cual nos fuimos conociendo, pues se fueron, me imagino, dando cuenta de que más bien mi intención era tratar de aportar una herramienta más para este camino de lucha que tan dignamente llevan y que, bueno, pues yo quería como aportar un poco desde mi trinchera herramientas para llevar a cabo esta lucha y así lo entendieron pues todas las personas que participan en esta película, ¿no? Pues yo creo que gran parte también de la sociedad y de la nación yaqui, porque pues obviamente pues aunque es un gran coral esta película, pues no aparecen todos los yaquis con los que hablamos ni todas las personas de la tribu yaqui, ¿no? Evidentemente, pero pensamos que es un muestreo bastante grande del pueblo yaqui. Ellos ya la vieron y también incluyo pues sí, a los lamentablemente fallecidos Luis Urbano y Tomás Rojo. ¿Ellos la vieron? Los lamentablemente asesinados Luis Urbano y Tomás Rojo, porque hay que poner las cosas sobre la mesa por su nombre, porque si no luego Sí, correcto. no entendemos qué está pasando en esta sociedad. Aquí la gente no se muere, aquí la gente la mata. Y sí la vieron a finales de 2019, ¿no? Parte de mi compromiso con la tribu yaqui a la hora de filmar la película era que yo regresaría a entregar el resultado a las autoridades tradicionales y a la tropa Yoeme, ¿no? Y así lo hice en cuanto estuvo terminada, luego a finales de 2019 presentamos la película en cuatro de los 8 pueblos tradicionales de la tribu yaqui. Los elegimos un poco por volumen poblacional, ya que el recurso nos alcanzaba para eso. Y fueron 4 proyecciones multitudinarias hermosas, ¿no? Donde
yo llevé una pantalla gigante gracias al Instituto Mexicano de Cinematografía, porque fue un programa donde ellos llevan las películas a donde se filmaron, un programa importantísimo para el cine mexicano. Y bueno, pues llevamos 500 sillas pensando que serían demasiadas y nos resultaron pocas, ¿no? Todo el tiempo. Y eso fue, vamos, tuvo un recibimiento muy importante, ¿no? Porque además se corría la voz y a la siguiente función había más gente y así, ¿no? Y, y bueno, pues el recibimiento fue muy positivo, ¿no? Tanto por parte de las autoridades tradicionales como por parte de toda la tropa YOM. Recibieron la película muy bien, me recibieron a mí de una manera fabulosa. Al terminar la película se dieron unos Q&As, vamos, inolvidables, ¿no? Donde ellos mismos están hablando de ellos mismos, de lo que acaban de verse reflejados y fueron, vamos, momentos muy especiales y en todo esto pues estuvieron presentes obviamente Luis Urbano, quien de nuevo me estuvo ayudando a producir todos esos eventos y Tomás Rojo Valencia, ¿no? Formando parte activa todo el tiempo de estos eventos, ¿no? De hecho, recuerdo la última proyección en Potam, en el pueblo de Tomás, había más de 1.500 personas de pie en camionetas a caballo, en bicicleta, en motonetas. Fue una cosa para mí abrumadora, la mejor experiencia cinematográfica, va a ser imposible superarla, desde luego. Pues sí, 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 sí. Y bueno, sí, valga otra vez el recuerdo y el punto, la puntualización que hacías, tanto Luis como Tomás y muchos de los que están ahí retratados que han sido, pues sí, metidos en el mundo de la droga. Metes retratos de gente que se han tenido que meter ahí, que inclusive por ahí menciona, pues no es una forma fácil, o sea, no es como, ay, es la forma fácil de meter, pues es muy dura la vida de ellos. Todos ellos han sido pues violentados y pues justamente todo forma parte de una estrategia de exterminio, que es lo que marcas en tu documental, Sergio. Vamos a hacer una pausa para entrar un poquito a los detalles fílmicos, porque como ya lo marcaba, la historia es dura, es una realidad dura que hay que seguir difundiendo y que por eso agradecemos tu documental. Pero bueno, hay aspectos visuales muy interesantes de los que también quiero hablar. Ya regresamos, esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos con Sergi Pedro Ros hablando de Laberinto YOM. Ya regresamos. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos hablando con Sergi Pedro Ros sobre su Laberinto YOM. Sergi, en la cápsula, bueno, en el segmento anterior, me platicabas un poco de esta imagen que fue una prueba de uno de los momentos pues más bellamente filmados. En realidad toda la película es bellamente filmada, pero es la primera vez que vemos a uno de los danzantes en su atuendo, con su ornamenta característica de cabeza de venado. Cuéntame un poquito de esta secuencia, que es sin duda una de las más representativas de tu trabajo, y cómo también para ti era importante pues mostrar la belleza y el contraste de la situación tan dura que ellos están viviendo. Estamos hablando del pueblo yaqui. Bueno, cuando vean Laberinto YOM se darán cuenta de que hay una importancia dada a la estética en la película a todos niveles, ¿no? Tanto por mi parte como por todos los que participaron en la película. Y esto es así porque es que la tribu yaqui es así. Nuestro interlocutor, la tribu yaqui, tiene grandes poetas, grandes músicos, grandes pensadores, gente muy ligada a lo estético, y entonces pensábamos que era muy importante, ya que estábamos haciendo una película con ellos, pues que esto formará una parte fundamental de la película. Ellos estructuran su narrativa como
cultura a través sobre todo de las danzas de venado, ¿no? Su espiritualidad se mueve a través de la danza de venado y pensamos que era era piedra angular, ¿no? de esta historia, el elemento de venado, porque van a ver, ¿no? Cómo metafóricamente se cuenta y se narra muchísimo de la actual situación de la tribu yaqui a través de la danza, ¿no? A través de la expresión artística de ellos mismos. Entonces, bueno, pues planeamos toda una serie de toda una forma cinematográfica, toda una estética, todo un planteamiento, incluso todo un posicionamiento político, ¿no? al respecto de cómo filmar esto, ¿no? Una filmación nada folclorizante, sino más bien al contrario, ¿no? Donde se privilegia y se ponen en valor todos los elementos simbólicos que ellos además nos fueron como explicando y pidiendo también, porque fue un rodaje muy colaborativo, ¿no? En el que ellos nos contaban y nos explicaban qué era lo que debíamos filmar, cómo era que debíamos trabajar ciertas secuencias, etcétera, y nosotros pues bueno, pues tratábamos de aprender y ir adaptándonos. Y también la importancia del relato oral que ya marcabas en el segmento pasado también sobre cómo los mayores les cuentan a las nuevas generaciones alrededor de una fogata. De hecho, la película comienza con una escena muy bella en la que se enciende el fuego y se va a prender una fogata en donde se va a empezar a relatar esto que sirve como hilo conductor. Este relato con el que también al final cierras un poco la idea de que pues el destino del pueblo yaqui es un poco el destino compartido de muchas otras comunidades y también pues, algo que a nosotros también nos afecta, nada más que quizá estamos más ensimismados en otro tipo de cosas, ¿no? La misma forma en la que pues, nos hemos acostumbrado a la muerte y a la muerte no, como bien marcabas, no porque pues, la gente se muere, sino porque la gente es asesinada, pero ya nos hemos acostumbrado a ello. La importancia del relato oral también era muy importante y todo esto lo fuiste escuchando y para ti era importante dejarlo como legado en el documental. Sí, totalmente. Totalmente. Fuimos haciendo una investigación lo más exhaustiva que pudimos, ¿no? En la que, bueno, pues nos compartieron las historias que ellos consideraron oportunas compartirnos, ¿no? Y de esas historias construimos todo ese relato oral que aparece en la película, que es maravilloso para entender mucho mejor quién es la tribu yaqui, para entender cómo es que se siente la tribu yaqui, porque al final esto es una película donde a mí lo que me interesaba sobre todo era ver cómo las personas que integran, los miembros de la tropa Yoeme, se sentían respecto a su propia situación, ¿no? Y creo que eso es muy importante, como recalcar que para mí lo más vital de esta película era saber cómo la tribu yaqui se siente respecto a esto que está sucediendo, cómo se cuentan ellos mismos. Y bueno, a través de muchas pláticas y charlas con gente muy sabia al interior de la tribu yaqui, muy conocedores de su cultura, pues fuimos decidiendo cuáles eran los elementos que podían narrar de la mejor manera esta cultura, ¿no? A nivel cinematográfico. Y el aspecto sonoro también es muy importante, ¿no? La música que vamos escuchando. Cuéntame también un poquito de este elemento que también va aderezando tu película, que es muy disfrutable, inclusive en el propio segmento que ya platicamos de la danza. Es fundamental el aspecto sonoro del Laberinto Yoeme y por eso creo que es importantísimo aprovechar esta oportunidad que tenemos de ir a verla a la sala de cine, ¿no? Porque así como muy probablemente mucha gente hoy tiene una buena pantalla en su casa, es muy difícil tener un buen sistema de audio y es imposible tener un sistema de audio como tiene una sala de cine, ¿no? Y eso creo que es uno de los elementos que resalta sobremanera en esta película, como la construcción de todo el diseño sonoro fue una construcción muy creativa que apoya muchísimo la narrativa de la película, ¿no? Planteamos una película que fuera emocional, sensitiva e inmersiva, de tal manera que el espectador va a sentirse adentro del territorio yaqui, ¿no? Recuerdo que cuando trabajamos el diseño sonoro buscábamos
generar sed en el estudio, ¿no? Que nos diera sed con todo el mapa sonoro aunado con la bella fotografía de César Gutiérrez Miranda, ¿no? Y lo mismo la construcción musical, ¿no? Con la construcción musical trabajamos con Jerónimo González, que es un músico tremendo, que un día me dijo, oye, déjame probar hacer música para tu película, ¿no? Esta película iba a ser música. Uh-huh. Y qué bien que se ofreció y me lo dijo, porque terminó siendo una banda sonora que le da una vuelta importantísima a la película, ¿no? Y que guía las emociones del espectador hacia lugares que sin ella no lo hubiéramos logrado. Y también el aspecto visual de la película, ahorita que ya marcabas el asunto de la fotografía, durante la película se ve en distintos formatos. Háblame un poquito de esta decisión y también cómo fue filmada la película. Se plantearon estéticas diferenciadas. Cuando hablamos del espacio cultural, planteamos una estética muy particular. Cuando hablamos y ponemos sobre la mesa los problemas actuales, reales y crudos por los que atraviesa la tribu yaqui, hay otra estética muy diferenciada, ¿no? Y para esto nos vino muy bien no solo plantear la estética previa al rodaje, sino luego terminar trabajando con formatos distintos según queríamos colocar la mirada del espectador también, ¿no? De repente enclaustrarnos en un 4:3 que nos hace sentir más encerrados después de venir de un 1,85 o ese formato que funciona muy bien, ese 2,35 que funciona muy bien para todos los espacios oníricos, mágicos, para todos los espacios culturales donde se narra otra profundidad, ¿no? Y otra línea discursiva de la película, y entre ellos se van entrelazando muy bien, ¿no? Porque todo eso es lo que es la tribu yaqui. Sin duda. Y bueno, mencionabas que ustedes mismos buscaban que les diera sed durante el proceso, y pues sí, eso es lo que también lo logran a uno como espectador. Hay escenas de verdad muy muy duras en donde vemos el suelo seco, y otra vez lo que retumba en nuestras mentes, pues es esto, es un río que lleva el nombre de la población de la tribu yaqui, y que finalmente pues está seco, y bueno, hay una resistencia, hay hacia el final, sin querer revelar de más, porque creo que es una bonita rima con esta secuencia que ya platicamos de la danza del venado. Hay un dejo de esperanza, pero no deja de haber sobre todo un énfasis en la denuncia y en la urgencia de generar conciencia sobre una situación que, como la propia leyenda o los relatos orales que capturas, pues dices, bueno, a lo que le pasa al pueblo yaqui, pues le pasará a todos, si es que no, ya nos está pasando, ¿no? Es una situación que vivimos actualmente, una guerra del agua que para la mayoría todavía sigue ahí un poco escondida, y de repente uno en sus casas de repente ve ahí no sé, el grupo de vecinos quejándose de que es que no hay agua. ¿Por qué no hay agua? Bueno, pues podríamos primero ir un poco más al asunto macro y preguntarnos por qué no hay agua, ¿no? Pero bueno, Sergi, algo más que quieras apuntar sobre el laberinto Yoeme, que bueno, finalmente también da nombre a una situación que es un poco laberintesca, y que pues trataremos de ver cuál es la salida, porque pues esto nos involucra a todos. Sí, totalmente. Es una situación analítica total. Pues nada, les invito a todo el mundo a que vayan a partir de este fin de semana, de este 27 y 28 de agosto, a las salas de cine a ver esta película. Les garantizo que cuando salgan de la sala van a ser otros, les va a cambiar totalmente la perspectiva. Les garantizo que no van a olvidar nunca quién es la tribu yaqui. A quien la conozca, le aseguro que la va a conocer muchísimo más a detalle y a profundidad. Y nada, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Laberinto Yoeme, en Twitter también, @Laberinto Yoeme. Mi Twitter personal es Sergi Pedro Ros, y ahí vamos a estar dando todas las noticias de las salas, de los horarios, de los días, etcétera, para que no se pierdan esta oportunidad única de conocer a la tribu yaqui.
Y bueno, nada más, pues muy, muy a gusto de charlar contigo, Enrique. Nos estás invitado al cine también para que goces ese diseño sonoro que desde luego es espectacular en la sala de cine. Ahí estaré, ahí estaré. Por cierto, bueno, lamentablemente para el momento en el que ya se transmite este podcast ya habrá pasado, pero bueno, tuvieron una muy buena, así estoy jugando un poquito con el futurismo, pero seguramente habrá sido una muy buena presentación en el Museo de Tolerancia, ahí en el centro histórico, donde habrá presencia justamente de la tribu Yaqui y demás. Y bueno, pues no, muchas gracias a ti y sobre todo muchas gracias por este trabajo, Sergi. Pues ahí estaremos en contacto y todavía nosotros tenemos una charla más para seguir platicando de tu laberinto. Joeme, mucho éxito con este estreno y mucho éxito con lo que sigas emprendiendo. Sergio, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Enrique. Nos vemos en las salas de cine a partir de este fin de semana. Nos vemos en las salas de cine. Yo continúo con más charlas sobre el laberinto Joeme, un trabajo imperdible que tienen que observar y que tienen que escuchar, tienen que sentir, pero sobre todo que tienen que reflexionar. Seguimos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Ya regresamos. @EnriqueFAMX en Twitter. Y continuamos con este episodio especial del podcast de Enrique Figueroa MX. Continúa aquí con ustedes Enrique Figueroa Anaya. Y me da mucho gusto tener ahora a una invitada. Ya saben que en este podcast siempre trato de sumar voces. Y pues, sí, lo que siempre hago es cuando quiero hablar de una película, tuiteo, busco quién habló recientemente de ella y por alguna razón llegué con Vania Nuche Varela. Ella es productora y locutora en el Deep Web y amplificador en Altavoz MX Radio y también en Radio UNAM, en Resistencia Modulada. Por cierto, le mandamos un saludo grande a nuestro querido Rafa Paz, que ya ha pasado por acá, y en Calmecali UNAM. Vania, saludos, muchas gracias por aceptar esta charla. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique, qué gusto estar con ustedes por acá. Oye, pues bueno, vamos a platicar nada más y nada menos de Laberinto Joeme, este documental que para el momento en el que se lanza este podcast ya se habrá estrenado. Se estrenó en algunos cines en México, para la gente que nos está escuchando en CDMX y el área metropolitana. Está en Cinetop Azcapotzalco, está en Cinetop Ecatepec, pero también para la gente que está afuera, porque afortunadamente no todo es Ciudad de México y que bueno, está en Guadalajara, está en Torreón, está en Huatabampo, está en Culiacán, en Colima y en Agua Prieta. Ahí está presente también Laberinto Joeme. Síganlo a través de las redes sociales, ahí podrán seguir el paso de este documental. Ya hablé con Sergi, Pedro, Vania, y pues tú ya viste obviamente el documental, pero lo viste y al momento de ya lanzarse este podcast, lo viste en una presentación muy especial en el Museo de Memoria y Tolerancia, ya en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cuéntame, ¿cómo te fue? Sí, exactamente, pues fue una presentación muy emotiva. Estuvieron integrantes de la tribu Yaqui, por supuesto, y bueno, la hija de Tomás Rojo, quien fue el principal homenajeado en esta ocasión, ¿no? Fue, como te decía, una noche muy, muy emotiva, fue dolorosa, ¿no? Porque si bien estábamos recordando a un personaje muy importante, pues también lo hicimos en un momento complicado porque el recuerdo no fue como suelen darse los homenajes, ¿no? Por lo regular los homenajes se le da a gente igualmente ilustre, importante, pero cuando fallecen, porque llegó el momento en que la vida dijo que tenían que morir y así, ¿no? Pero en este caso, pues a Tomás Rojo le arrebataron la vida de una manera violenta, ¿no? Entonces, pues todos obviamente ahí estábamos estrujados y escuchar a la hija de Tomás fue apabullante, ¿no? Sin embargo, creo que todos los que estábamos reunidos en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, pues nos unimos con este sentimiento de colectividad, de compromiso, de amor a la tierra y al pueblo yaqui que tenía Tomás Rojo, ¿no? Y que lo ha extendido, y recuerdo mucho la frase con la que cerró su participación su hija. Ella dijo algo como que quien pierde la vida gana la eternidad, ¿no? Y desafortunadamente eso es lo que pasa, o sea,
no sé cómo decirlo, afortunada / desafortunadamente, ¿no? Pasan, por supuesto, a la eternidad estas personalidades, estos distintos valientes, porque no solamente es el caso de Tomás Rojo, hay muchísimos indígenas de distintas culturas originarias que han sido brutalmente asesinados y han pasado por lo mismo, amenazas, tortura, violencia y demás, en defensa de lo que por derecho les pertenece, ¿no? Sus tierras, que no deberían estar defendiendo esto, pero bueno, entonces te digo, como podrás notar, todavía estoy un poco conmovida porque sí fue una presentación. Yo la verdad es que iba pensando en que era la proyección de la película, quizá una sesión preguntas y respuestas con pues el director, Sergi Pedro Ros, y ya, ¿no? Pero no me esperaba este momento tan emotivo que nos estrujó a todos. En lo personal, pues sí, a mí me conmoví mucho, ¿no? O sea, sí me quebró, se me hizo el nudo en la garganta porque igual esta Pavela, me parece que se llama, la hija de Tomás Rojo, se le quebró la voz, se puso a llorar, ¿no? Y entonces, en lo personal, pues tengo también ahí como agarrada la emoción, ¿no? Porque yo perdí a mi papá hace 2 años, ¿no? Y no fue afortunadamente de una manera tan brutal como lo fue en el caso de Tomás, pero no fue tampoco un momento bonito, ¿no? O no sé si fue de la manera que quizá uno esperaría que sus seres queridos se vayan. Pero bueno, eso es como el paréntesis personal. Entonces, bueno, te digo, a mí de manera personal así me llevó. Pero en cuanto al filme, ya después pasamos obviamente a la proyección. Bueno, no sé si quieras como hacer alguna otra intervención antes de que pasemos ya de lleno al filme. Bueno, la gente que nos escucha, pues sí, justo como lo dije, pues Vania es productora y locutora, como ya vieron, ¿no? Vania, cuéntame. No, para nada. Para eso fue la invitación, Vania. Pero justamente, digo, quería empezar un poquito con cómo te había ido en esta provisión, pero también lo quería aterrizar un poquito a lo que tú haces en tu día a día, ¿no? Y por ejemplo, me llamó mucho la atención Calme Cali, UNAM, este programa de radio que tienes en Radio UNAM, y que bueno, justamente lo que hace es difundir las lenguas originarias y la interculturalidad. Me parece muy interesante porque obviamente todo eso se conecta con un documental en donde escuchamos Yaqui, justamente, ¿no? Cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que viste Laberinto Yo-M? Y si quieres también aprovechar a cómo lo volviste a ver en esta segunda, bueno, no sé si sea la segunda vez que lo viste. Sí, efectivamente fue la segunda vez. Yo vi la película, bueno, la vi en principio una vez porque fue para una entrevista que le hice a Sergi Pedro Ros justamente para hablar sobre el filme en el Deep Web, que es el programa que produzco en Altavoz Radio. Bueno, uno de los 2 programas que produzco. El Deep Web es un programa de revista. Ahí hablamos de todo, ¿no? En este caso, bueno, llegó la invitación, por supuesto, gracias, por supuesto, a propósito, quería decir, a Gina Cobos. Le mandamos saludos a Gina. Ajá, sí, ella nos hizo llegar la invitación, entonces por esa vía llegó. Vi la película, obviamente, para poder hacer la entrevista a Sergi. Ahí fue la primera vez que vi Laberinto Yo-M. Después la volví a ver ya con mi familia, ¿no? Porque dije, es que esto tiene que verlo todo el mundo, vamos a verla, ¿no? Entonces, segunda función, y la tercera vez fue ayer, ¿no? Bueno, para el momento en el que estamos grabando esto, fue el sábado 28 de agosto, que fue cuando fue el homenaje a Tomás Rojo, y fue la tercera vez, ¿no? Pero la vi ya como en un formato más de cine, ¿no? Porque las primeras veces, pues la vi en computadora la primera vez, ¿no? La segunda vez, digamos que ya en mi salita, y la tercera vez ya en el foro del museo, la sala del Museo de Memoria y Tolerancia, ya como te digo, en un formatito más de cine. Entonces no sé si incluso por ello me pegó un poquito más, o no sé, si como todo el ambiente influyó, no lo sé, pero estuvo sensacional. O sea, es que es muy raro, ¿no? O sea, como que no encuentro la palabra adecuada para describir la experiencia, porque siempre ver una película que te gusta, pues
es algo agradable, ¿no? Pero cuando ves una película que habla sobre un tema que no es divertido, que no está padre, que no, o sea, que es frustrante, ¿no? Lo que te está revelando ahí, pues tienes sentimientos encontrados porque por un lado dices, qué buena foto, qué buena narración, ¿no? Que ya hablaremos si quieres después de ello, pero por el otro estás viendo lo que se está narrando en la película y dices, hijo, es que, y te da coraje, ¿no? Y más cuando estás más metido, no puedo decir que soy una experta, la verdad es que yo me deslindo siempre de esa etiqueta porque yo soy una metiche nomás, ¿no? O sea, me gusta hablar de las culturas originarias, creo que deberían tener muchísima mayor visibilidad en todos los medios, pero yo no soy miembro de una cultura originaria, ¿no? Entonces tampoco me gusta salir con la bandera de decir, es que yo soy X, lo que quieras, ¿no? Dejo el blank. Yo solamente quise retomar el tema y hacer un programa de radio que sentí que carecía la estación en la que yo trabajaba de un tema vital como lo es la pluriculturalidad y las culturas originarias, ¿no? Entonces fue lo que hice, pero no me siento por ningún lado miembro de ninguna tribu, ¿no? Ni quiero, o sea, quisiera, pero sé que pues se tiene que nacer en esos medios, ¿no? En esa coyuntura, en una cultura, que crezcas con esas tradiciones, con esa cosmovisión. Entonces, no quiero ser una usurpadora, ¿no? Y llegar a decir, ay, sí, yo mi bandera de defensora, que nunca ha sido mi papel, ¿eh? O sea, simplemente creo que se necesita que haya estos temas en la radio, en la tele, en todos los medios. Bueno, ahorita, afortunadamente, con los medios digitales, ¿no? Hay mayor posibilidad de apertura a estos temas y que se visibilicen en otros medios. Pero bueno, ahí vamos poquito a poco. Me desvié de tu pregunta. No lo sé. No te preocupes. No, es que es una serie de reflexiones las que pones sobre la mesa porque es algo que también yo he estado reflexionando. Sobre todo, este episodio todavía sale en agosto de 2021. Tenemos todavía reciente la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que al gobierno de la Ciudad de México le puso resistencia indígena, aunque ya lo hemos dicho, los tlaxcaltecas estaban muy orgullosos de su triunfo militar en aquella ocasión. Pero bueno, el asunto es que también reflexionaba Retorno a Aztlán, una película de inicios de los 90, que apenas era la primera película hablada totalmente en náhuatl. Viendo Laberinto Yoeme, pues no sé si es la primera vez, posiblemente es la primera vez que escucho yaqui en el cine, o sea, en una película, no lo sé, o sea, pero probablemente es lo más seguro. Y mencionas esto también, de que hacen falta espacios para mostrar la multiculturalidad de nuestro país. Y son muchas cosas que uno dice, a ver, son tantísimos años de que estamos viviendo esto y todavía siguen habiendo estos pasos. También a mí me pasa como lo que mencionas, o sea, es un documental pues bellamente filmado, las imágenes son bellas, inclusive las imágenes, y también igual que tú estoy como en esta disyuntiva de no saber cómo describirlo, pero son bellas las imágenes de lo seco que está el río Yaqui, o sea, porque están muy bien filmadas, y la verdad es que pero está seco y es el río que da nombre a una población que está ligada al agua y que todas sus tradiciones están ahí. Entonces es un documental muy, muy duro, ¿no? Mencionabas lo de Tomás Rojo, ya nos decía Sergi también lo de Luis Urbina, en fin, o sea, es una lucha que sigue ahí y también lo mencionaba, el próximo mes, en unos días, estarán pidiéndose perdón por los agravios hechos contra justamente los yaquis, pero en el gobierno de Porfirio Díaz. Y está esta situación acá, ¿no? Y está el Tren Maya en el sur y es complicada, Vania. Sí, sí, muy complicado. Sobre todo a mí me parece frustrante, porque no sé, o sea, no lo quiero poner así, ¿no? Pero, ay, es que no, me da miedo decirlo, pero, o sea, parece como, justo como lo plantea el documental, ¿no? Este exterminio que se está viendo de la comunidad,
O sea, creen que es muy fácil matar a la gente, ¿no? Como este me estorba y lo quitamos y así, ¿no? O sea, como si fueran hojas de un cuaderno y las arrancan y no importa, ¿no? Y a nadie grita y nadie levanta la voz y por supuesto no es el caso, ¿no? Afortunadamente hay quien alza la voz y quien se une y el pueblo completo, ¿no? Grita y dice que esto no puede seguir pasando, ¿no? Pero el gobierno, o sea, parece cruzarse de brazos y decir, bueno, no importa, es X, Z o Y personaje y no le importa a nadie, no es importante, todos somos prescindibles, ¿no? Entonces, independientemente de las estadísticas y que digas, bueno, es que hay tantos, en este sexenio, ¿no? Se han matado a tantas personas, yo creo que con que haya un solo nombre en esa lista, ya deberemos todos alarmarnos, ¿no? Porque es una vida y es lo que significa. O sea, cuando le arrancan la vida a una persona, no nada más se apaga la vida de esa persona, le destruyen la vida a los que están junto a él, ¿no? Y además, o sea, eso por un lado, en el lado personal. En este caso del que estamos hablando, del pueblo yaqui que está peleando por lo que, como ya decía, por derecho les pertenece. O sea, es una lucha ridícula, ¿no? Porque no deberían tener, o sea, ridícula desde el lado del gobierno, quiero decir, ¿no? Porque pues obviamente el pueblo yaqui está defendiendo lo que le pertenece, pero el pueblo no, el gobierno no debería estar peleando por algo que sabe que no tiene cabida a esa pelea, ¿no? Y además lo que a mí me enoja muchísimo es que muchas veces va todos estos recursos que les son robados a las comunidades van hacia empresas transnacionales, empresas extranjeras, ¿no? Intereses particulares ajenos a esta nación, que es indignante de verdad que le hagan eso al pueblo, a sus pueblos originarios, ¿no? O sea, y me da mucho coraje porque es hipócrita el discurso que se da de pluriculturalidad y somos una nación de muchas culturas y bla, bla, bla. Así se dan esta etiqueta ante el mundo, pero en la realidad no se está defendiendo esa pluriculturalidad y cada uno de esos pueblos están siendo atacados por una entidad que debería protegerlos. Entonces, es como un círculo sin fin, ¿no? O sea, la gente tiene que estar defendiendo lo que le pertenece y lo que no debería estar luchando. Es como vemos a otros pueblos, por ejemplo, también en Cherán, ¿no? Cherán que de plano dijo bye, ¿no? Y también hay otro documental que me gustaría hacer mención, que aprovechando que estamos hablando de documentales y la temática, de las culturas originarias, La Luz del Alba, que salió también hace poquito en junio. Esa también véalo, me parece que sigue en Vimeo. Entonces, bueno, ahí van a poder ver también como 5 comunidades del país, ¿no? La Sierra de Guerrero, está Cherán, Nochixtlán, todas esas están, bueno, vemos su lucha, ¿no? Contra el gobierno, contra esta, se me fue la palabra, bueno, que los están desterrando, ¿no? Les están despojando, era la palabra. Este despojo que están sufriendo de sus tierras, de sus bienes, ¿no? Entonces, estas comunidades dijeron, ya, basta, y nos armamos nosotros, vamos a luchar, porque nos están quitando lo que es nuestro, ¿no? Entonces, cuando ves este tipo de historias, este tipo de comunidades, bueno, todas las comunidades, mejor dicho, ¿no? Que están luchando contra el gobierno, que está nada más colgándose de esa pluriculturalidad para, pues no sé ni para qué, ¿no? La verdad, creo que solo para atraer turismo, o no sé, tal vez estoy errada, pero a mí eso me da mucho coraje, ¿no? O sea, que en el discurso se plantee algo y en la realidad vemos que es todo lo contrario y se están tomando medidas de exterminio contra estas culturas, ¿no? Sí.
Te voy a añadir otro documental, La vocera, de Lucía Kaplan, que sigue los pasos justamente de Marichuy, ¿no? La primera mujer indígena que se lanzó en búsqueda de una candidatura que ya no se le pudo dar por la presidencia de México, y en donde pues también vemos todos estos prejuicios y todo este racismo. Pues sí, o sea, como diciendo, bueno, ¿y usted por qué interesa? ¿Quién está representando? ¿Por qué viene? Pues es la vocera de un grupo de indígenas que lo que quieren es tener voz en algo que finalmente se les ha negado. Y pues sí, Laberinto Yoeme es un trabajo que también, justamente como también mencionabas, Vania, y aquí nos gusta mucho la historia. Yo estudié historia y, y también reflexiono, o sea, acaba estos 500 años, conmemoración 500 años, ahora vamos a los 200 años de la consumación de la independencia, y yo reflexionaba cuando fueron los 200 del inicio de la independencia, de la guerra, ya nos acostumbramos a la pobreza, ¿no? Pasamos por las calles y nos es normal ver a gente en las calles. No sé si es indiferente, la verdad, porque también quería justamente puntualizar eso, decías el gobierno, pero ¿y nosotros como sociedad? Ya nos acostumbramos a la corrupción, ¿no? O sea, es tan normal la corrupción que ya nos hemos acostumbrado a ella. Y ahora yo pensaba en aquel momento de 2010, trágicamente nos acostumbramos a la muerte. Nos acostumbramos, pero no a la muerte como natural. Ajá, exacto, como proceso de la vida. No, nos acostumbramos a los asesinatos, nos acostumbramos a los feminicidios, A la violencia. a la violencia, y se volvieron números, ¿no? O sea, inclusive ahorita con lo de la pandemia, pues también es terrible, ¿no? Se murieron hoy tantas personas. ¿Cuántas historias no hay detrás de esas personas? ¿Cuántas tragedias no hay detrás de, ¿no? Y un poco lo que decía o marcaba el documental de Sergi es un poco como profético, ¿no? Lo que le pasa al pueblo yaqui pues le pasará a todos. Y también estamos metidos en una guerra. Digo, en México, en la Ciudad de México, somos muy afortunados. Para mí me parece milagroso abrir la llave del agua y que haya agua. Pero Sí. estamos inmersos en una guerra por el agua de la que algunos todavía no somos conscientes, ¿no? Y es una guerra que, como bien decías, Vania, pues los que están ahí queriéndose llevarla, pues son estas grandes empresotas que muchas veces, si no es que casi todas, rebasan a los poderes de gobierno. O sea, sus poderes son mucho, mucho mayores, ¿no? Sí. Yo bromeaba y no, con mi hermana hace algunos días que vi un comercial de Coca-Cola. Ay, se pueden decir marcas, ¿no? No hay. Sí. Bueno, vi un comercial de Coca-Cola justo con esta, o sea, Coca-Cola como haciéndose el Santa Claus y diciendo, ay, sí, nosotros ayudamos a las comunidades y no sé qué. Y yo dije, o sea, ¿cuánto cinismo tiene esa empresa, no? Porque, bueno, todos sabemos, o bueno, quienes no sepan, pero pues este tipo de empresas también absorbe un montón de recursos naturales y le vale, ¿no? O sea, no les importa a quién están despojando de lo básico, ¿no? Por cumplir sus ambiciones y por llegar a una cifra de economía estratosférica que es ridículo. A mí, la verdad, ahorita que platicabas y que comentabas, ok, sí, le echo mucho al gobierno y a la gente, ¿qué? Claro que sí, ¿no? También siempre he dicho, lo comentaba de hecho con Sergi Pedro Ross, que está muy bueno que nos quejemos en redes sociales y que levantemos la voz y sí, por supuesto que las redes sociales tienen su lado bueno en extender, ¿no?, la información y en viralizarla, ¿no? Hace unos años te tardabas años en enterarte lo que pasaba quizá hace 2 minutos, ¿no? Y ahorita ya te enteras luego. Entonces, digamos que por ese lado está bien. Pero yo le decía, pues es que a veces se queda en eso, ¿no? En que yo lanzo un tuit y digo, ay, sí, yo estoy bien enojada porque la tribu yaqui y bla, bla, bla. Corte A, me voy a comprar mi café carísimo o lo que sea, y eso también me molesta mucho cuando regatean, por ejemplo, ¿no? Las artesanías, hablando de como
la sociedad tratando de apoyar, ¿no?, a la cultura originaria, a las artesanías y demás. Yo me he topado con, y supongo que todos los que nos estén escuchando, con casos así, ¿no? O incluso nosotros mismos también hemos caído alguna vez en ello, en el regateo, ¿no? Llegas a Oaxaca, a Chiapas, a Michoacán, a cualquier lugar que te guste que visites y te vas a comprar tus artesanías, ¿no? Porque el recuerdito y shalala. Entonces vas y compras algo y a la persona que te está vendiendo algo que es parte de ellos, porque es fruto de su trabajo, de su esfuerzo, pusieron ahí un poco de su alma, ¿no? Y además también todos los diseños que tienen estas artesanías significan algo, ¿no? No nada más están ahí por los colores o porque les gustó el pajarito o la figura que tengan, ¿no? Tienen un significado, son importantes. Entonces, me he topado con casos así que llegan y, ay, no, es que está muy cara y bájele y bájele y bájele. Y no entendemos que esas personas viven de ello, ¿no? Y están poniendo esa parte de ese trabajo en lo que nos están ofreciendo y son obras magistrales de arte. Y no puede ser que estemos regateando por eso y nos vayamos y nos compremos un café de 70 pesos y no nos importe, ¿no? Y al café no le regateamos, o bueno, el refresco, o la chela, o lo que tú quieras que te compres, pero como viene con el sello de una empresa de renombre, ahí no tienes problema, ¿no? No sé, igual me estoy desviando, pero estoy sacando como mis catarsis de cosas con las que me he encontrado, que nosotros mismos como sociedad no apoyamos, ¿no? Y también estamos subidos en este carrito de la pluriculturalidad y de apoyar a las culturas originarias y demás y demás. Incluso yo, ¿no? Diciendo, ay, tengo un programa de difusión de culturas originarias, también tendría que hacer un examen, ¿no? De conciencia de qué tan puro, ¿no?, es mi discurso al presentar este tipo de programas. No lo sé, lo haré, es una buena tarea. Pues es que el laberinto YM lo que hace es confrontarnos, ¿no? Confrontarnos Sí. por distintos flancos y pues sí, se vuelven al final. Yo te comparto, yo seguí otro documental recientemente que es 499 de Rodrigo Reyes y también me tocó entrevistar igual a la mamá de una chica víctima de feminicidio y más, y así como tú en la sala con la gente del pueblo yaqui que contaba y con la hija de Tomás Rojo y demás, se vuelve incómodo en cuanto a con qué cara puedo yo decir algo cuando esta gente tiene tanto dolor y como bien dices también, y yo voy a salir y quizá me compre mis cosas y siga en mi día a día, que pues sí, o sea, no es que, vamos, y porque sí, creo que todos tenemos que hacer ese examen de conciencia, no significa que nos tiremos y digamos, no, pues ya no quiero hacer nada, no, ya, la vida no vale nada, ¿no? Pero sí hacer un examen de conciencia de, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿con qué otro momento te quedas de Laberinto YM, Vania? Pues como bien lo dices, Laberinto YM yo creo que nos deja un ejercicio o un interés, una intención de reflexión, sí, sobre esa temática, pero en general, ¿no? Hay una escena ahorita que hablabas sobre las tomas bonitas, ¿no?, de la película. Hay una escena, no sé, spoiler alert, no quiero quemarles la película, pero hay una escena que lo sabrán cuando ya les comente esto, que justo se ve el río seco, ¿no? Y estás escuchando lo que está, me parece que sí era Tomás Rojo, que está diciendo, ¿no?, hablando sobre el exterminio y de cómo están acabando con la tribu, o bueno, que esa es la intención, ¿no?, entre la guerra entre el gobierno y, o sea, están como atacados por dos fuegos, ¿no?, el gobierno y el crimen organizado, y entonces estás viendo estas escenas en las que se está viendo el río seco y o sea, me pareció una imagen muy dura, pero bella al mismo tiempo. O sea, a nivel estético,
me parece que el documental, iba a decir el peliculón, pero bueno, el documental tiene una gran foto, ¿no? Tiene tomas espectaculares. Bueno, además de que la zona, ¿no? Ayuda, yo creo, también, pues estas tomas desérticas, ¿no? Secas, pero el discurso y cómo lo manejó Sergi Pedro Ros me pareció súper, a pesar de que no se dice, ¿no? Como lo suelen ser los documentales, no hay como un diálogo así conmovedor, porque los documentales pues, son verídicos, ¿no? No hay una ficción detrás. Hay una narración en el documental que te retumba, te queda ahí como el eco después de ver la película, ver estas escenas donde estás viendo el río seco y a los participantes y ver sus miradas, eso sobre todo, o sea, cuando captas, bueno, mejor dicho, Sergi Pedro Ros captó estas miradas de los distintos participantes de la tribu Yaqui, todos los que están, las fuerzas armadas, no, tienen un nombre, fuerzas especiales, aquí tienen su cuartel, ¿no? De las fuerzas especiales de la tribu Yaqui, y ves sus miradas, esas miradas, como bien lo dicen, y parece cliché, pero es cierto, ¿no? Que las miradas te lo dicen todo, y por un lado estaba como esa, bueno, no sé si estoy debrayando, pero era lo que yo veía, ¿no? Esta luz de esperanza, o sea, como que tienen un dejo de esperanza de que su lucha llegue a buen puerto, y también tienen un lado muy oscuro de tristeza, de desolación, de desesperación, de frustración, de obviamente todo eso que les ha dejado esta lucha que está acabando con su pueblo, ¿no? Entonces, independientemente del caso de la tribu Yaqui, creo que Laberinto Yoeme nos invita a hacer una reflexión, una introspección, ¿no? O sea, nosotros mismos, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras propias vidas y en nuestro propio entorno, ¿no? Y yo lo pensaba mucho ahorita con la pandemia, ¿no? Que estamos en guerra, o sea, ya siento que se está armando una guerrita, entre comillas, entre los que se quieren vacunar y los que sí y los que no, ¿no? Y entonces estamos empezando a pelear y no sé, es un rollo horrible que estoy viendo en redes sociales. Por supuesto, en los periódicos, se extiende a los periódicos, porque los periódicos, los medios, es lo que exportan, ¿no? Lo que están viendo en la reacción social. Pero se está viendo esta desesperanza / esperanza de la gente, y entonces me sentí en eso, el Laberinto Yoeme, como en un espejo de ver hacia nuestro futuro, o sea, revisar nuestro pasado y ver hacia nuestro futuro y a dónde estamos viendo, qué estamos haciendo con nuestras vidas. No lo sé, quizá estoy divagando mucho. No, es que me quedé pensando también en algo que también ha sido una reflexión constante que he tenido, que es esta célebre frase de divide y vencerás. Exacto. Y los poderosos, y más allá del gobierno, porque yo creo que los gobiernos, pues muchas veces, inclusive hasta los gobiernos grandototes como el de los Estados Unidos, yo creo que más bien siempre están como a merced de los intereses económicos, ¿no? Y uno piensa y dice, pues estos intereses económicos tienen sus objetivos bien claros, saben qué es lo que quieren hacer, saben qué es lo que necesitan, y en el camino, pues mientras más divididos estemos, pues mejor para ellos, porque finalmente todo se va disipando, y pues ellos siguen fijos en sus objetivos, y si nadie los molesta, pues mejor en eso. Entonces, Laberinto Yoeme, yo creo que también como dices, y como ven, y lo habrán reflexionado a partir de nuestra charla, Vania, la gente que nos escucha, pues es un documental que te pega por varias partes y que te pone a reflexionar y que bueno, cumple con ese objetivo. ¿Quieres decir algo más, Vania? Sí, esta parte del narcotráfico también que toca
Sergi Pedro Ros en el documental, cuando entrevista a uno que ha sido parte de esto, ¿no? De la guerra contra, bueno, mejor dicho, del crimen organizado, y que dice, es que es muy fácil para la gente juzgar y decir, pues es muy fácil, ¿no? Tomar ese camino, y no, o sea, no es un camino fácil, es incluso 1000 veces más difícil ese dinero que obtienes de matar a alguien o de hacer lo que te pidan hacer en el crimen organizado, ¿no? Porque estás arriesgando tu vida, estás arriesgando a los tuyos. Entonces ahí también fue como un clic de decir, claro, ¿no? O sea, siempre es muy fácil para quien está afuera juzgar, ¿no? Y señalar y decir, sí, claro, es que tú y esto y lo otro y aquello y atacar, que es en lo que estamos ahorita también y siempre, ¿no? Creo que la humanidad le es muy fácil juzgar al otro, entonces creo que también el Laberinto YOM es un ejercicio que estimula la empatía y el sentarte tantito y decir, a ver, él está en esa posición, ¿por qué? ¿No? No levantar la mano tantito y decir, y señalar, ¿no? Y atacar, como dicen, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hay que sentarnos también y ver nosotros cómo nos estamos comportando con el otro, ¿no? Porque bien como dices en esta, lo decías, ¿no? De las empresas y los intereses económicos superiores que siempre están buscando dividir a la gente, ¿no? Y estamos viendo constantemente, quizá con mensajes sutiles, ¿no? De quién está bien, entre comillas, y quién está mal, ¿no? También, entre comillas. Estos calificativos que trato yo siempre de evitar, porque bien y mal, ¿no? ¿Quién está en una posición para decir qué está bien y qué está mal? Creo que son términos complicados y deberíamos ponernos a pensar si lo que estamos pensando en verdad es algo que creemos, que es resultado de un ejercicio de reflexión, de documentación, de investigación propio, o si es algo que alguien nos dijo que así tiene que ser y nos metieron esa idea y por eso estamos defendiendo a X, Z o Y personaje y jugándonos todo por esa persona que ni siquiera daría un golpe por nosotros, ¿no? Entonces, creo que la unión, como dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Y en estos momentos tan críticos, tan complejos, deberíamos unirnos todos en un... Es que siento, cuando digo esto me siento así como amor y paz, pero sí es cierto, ¿no? O sea, creo que estamos metidos en tantos problemas porque no entendemos al otro o no queremos entender al otro, ¿no? Y tenemos una gorra de cerrazón que nos limita el poder abrazar la expresión, ¿no? O la libertad de expresión de los demás. Y eso nos ha metido en muchos problemas. Sí, bueno, ejercicios audiovisuales como Laberinto YOM lo que nos hacen es justamente crear empatía, ponernos en los zapatos de estas otras personas y poder entender un poco esa situación. Añadiré dos elementos más a lo que decías. También otra reflexión que yo he tenido mucho es, pues sí, obviamente el Internet ha ayudado a muchas cosas de manera positiva, pero las redes sociales y sus formas de cómo funciona su algoritmo y lo que han hecho es que cada vez vemos más el mundo de acuerdo a cómo nosotros pensamos que se ve ese mundo. O sea, vemos las opiniones de quienes opinan como nosotros, ¿no? Y rechazamos de inmediatamente a quienes opinan de manera distinta, porque también un poco así está, así otra vez, o sea, divide y vencerás, ¿no? Y sobre lo del narco, que es otro tema, pues el propio documental, sin marcarlo tan así como tampoco marca mucho lo de las multinacionales y las empresas gigantescas. De hecho, creo que por ahí se ve un camión de la marca que mencionamos, pero no se dice más. Y lo del narco también es, ¿a quién le sirve que la violencia siga exterminando a toda esta gente? ¿A quién le sirve?
Ahí está la pregunta y quizá en la respuesta podamos, como decía Anabel Hernández en Los Señores del Narco, ver quiénes son estos, porque los únicos a los que vemos son, o sea, ni siquiera el Chapo Guzmán, que está ya cumpliendo condena, ni siquiera era el jefe de jefes. O sea, no conocemos las caras de quienes están tomando esas decisiones y a quienes les sirven esos intereses. El exterminio del pueblo yaqui a partir de estos dos flancos en el narco, uno, las adicciones, ¿no? Porque también por ahí, y también dices, también, claro, pues también, si los vuelven adictos, pues también los están quitando de encima. Y por el otro lado, pues lo que le pasó a Tomás Rojo y a Luis Urbina y a muchos más. Temas complicados, Vania, que te agradezco, la gente no lo sabe, pero esto lo estamos grabando en un domingo, entonces no sé si haya sido la mejor forma de cerrar tu fin de semana, espero que no, espero que no, espero que... No, sí. Bueno, no por el tema, porque es duro, pero siempre platicar con colegas y retomar esto también para que se abra la conversación y también se visibilice, y por supuesto para hacer difusión al documental del Laberinto Yoeme, que tienen que verlo. Es un gran material audiovisual y, como ya lo hemos comentado, pues estimula muchas reflexiones, ¿no? Sin duda. Perdóname, alguna. Te interrumpí. No, para nada, Vania. Pues nada, ¿dónde pueden seguir todo tu trabajo, Vania, para que lo sigan? Y pues bueno, te agradezco yo mucho por esta charla que acabamos de tener. Al contrario, muchísimas gracias. Y sí, no te preocupes por el domingo. Muchos que sean freelancers entienden que nuestros horarios son distintos a los de todos los demás de oficina, pero al contrario, yo me siento honrada por esta invitación. Le decía a Enrique al principio que me sentía muy rara porque por lo regular soy yo la que está haciendo las preguntas, ¿no? O motivando la conversación. Entonces, ahorita me sentí un poco extraña. Espero que todo lo que haya dicho les funcione para los fines que tengan en el programa. Un gusto platicar siempre. Yo estoy abierta cuando gusten. Y bueno, a mí me pueden escuchar en Altavoz Radio. Estoy en el Deep Web de lunes a viernes de las 10 a las 11 en www.altavozradio.mx. También hay un programa de música los martes a las 5:30 de la tarde. Se llama Amplificador, y aquí invitamos a bandas fundamentalmente de rock y metal, pero de repente metemos ahí otros géneros. Y bueno, la idea es difundir bandas emergentes, ¿no? En principio esa es nuestra finalidad y es lo que queremos, pero de repente pues también se cuelan ya bandas con cierta trayectoria. Por ejemplo, hace algunas semanas tuvimos a Calacas Jazz Band, que ya es pues emblemática, ¿no? Pero bueno, ahí me pueden escuchar también. Y en Radio UNAM estoy en Calme Cali, que está por empezar la 6ª temporada. Entonces, pendientes por ahí en las redes. Tenemos un Twitter que es calmecali-UNAM. Ahí pueden seguir toda la información. Y también, bueno, al PUIC, @PUIC-UNAM, que es la institución coproductora del programa en conjunto con Radio UNAM. Y en Resistencia Modulada también es la barra nocturna de Radio UNAM, y ahí estoy en Resistor. Ahorita particularmente estoy en Resistor, que es la sección de ciencia y tecnología, y esa la pueden escuchar los jueves a las 8 de la noche en el 96.1 de FM. Y bueno, cualquier duda, aclaración, sugerencia, mentada de madre, lo que quieran. Bueno, no, mentada de madre no, pero si quieren alguna crítica constructiva, por supuesto, siempre se aceptan en @VaniaNuque, así me encuentran. Es con Y, Vania, y luego Nuque con seca. Si no, de todos modos, ahí nada más tipéenle Vania Nuche Varela y ahí me encuentran. Perfecto, Vania. Pues te agradezco mucho una vez más por esta charla. Si quieren seguir el camino del Laberinto Yoeme, los remito a su Twitter y a su Facebook, Laberinto Yoeme. Yoeme es con Y, así como suena. Vania, muchas gracias. Que tengas muy linda tarde-noche para el momento en el que lo grabamos, y para la gente que nos escucha, que tenga muy buena mañana, tarde o noche. Gracias, Vania. Gracias a todos. Vayan a ver Laberinto Yoeme. Muy bien, pues yo con esto me despido de este especial que lanzamos por Laberinto Yoeme. Le mandamos un abrazo grande a Gina Combos, que fue quien
Jackie lo pidió. A Gina siempre se le hace caso, entonces pues ahí está, le mandamos un saludo a Gina. Este fue un episodio especial de un septiembre-agosto que ha estado muy lleno en este podcast de Enrique Figueroa MX. Yo me despido en esta ocasión, no hay como todos los lunes las recomendaciones y demás, porque pues ya están los episodios de los lunes también y se vienen episodios especiales en jueves, pero bueno, estén pendientes de todo eso en enriquefigueroa.mx. Yo me despido, soy Enrique Figueroa Anaya, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.